No besos, no abrazos, y las medidas de lavarse las manos y todo. Nuevamente agradecerles a mis compañeros gobernadores, a José Rosa Saizpuro de Durango, a Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, a Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, a Ignacio Peralta de Colima, y agradecerles a los secretarios de gobierno, en especial destaco el secretario de gobierno de Jalisco, a Enrique Ibarra, que viene en representación de nuestro colega Enrique Alfaro, a todos los secretarios de gobierno de estas 7 entidades, a los secretarios y secretarias de salud y a las secretarias y secretarios de economía. Gracias nuevamente. De manera muy breve, para empezar, le daré lectura a los acuerdos y luego, inmediatamente después, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme pongo los lentes porque está muy chiquita la letra, niños. Morelia, Michoacán, a 15 de mayo del 2020. Acuerdos de la reunión entre los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas. Los estados acordamos trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza que se hará pública el día de mañana en las respectivas entidades, y para llevarla a cabo se conformarán grupos de trabajo que serán dirigidos por un gobernador sobre los siguientes ejes: construcción de la nueva normalidad en medio de la pandemia activa, reactivación económica por etapas y prioridades, protección prioritaria a grupos vulnerables y viabilidad financiera de nuestros estados. La agenda asignada por los gobernadores, la base, digamos, sobre la que habremos de estar trabajando en los próximos días, semanas y meses. Segundo, los estados adoptamos un protocolo general de salud y reactivación económica que se ha realizado entre las secretarías y sus titulares de salud y de economía de los estados, bajo el principio de continuar fortaleciendo el sector salud al mismo tiempo de la reapertura social y económica, el cual contempla una reapertura gradual en función de la capacidad hospitalaria, la aplicación de protocolos sanitarios por sector de actividad económica, así como la coordinación entre estados para la apertura sincronizada de sectores con cadenas de valor compartidas, siempre bajo la supervisión permanente de las autoridades de salud y de economía de cada estado, siempre considerando la responsabilidad con la salud y la vida de las y los ciudadanos. Los protocolos por sector serán dados a conocer. Aquí les compartiremos en un momento más la gráfica de cómo quedaría la ruta trazada. Solo hago énfasis en un tema que los compañeros gobernadores hicieron mucho énfasis, a comentario y propuesta del gobernador Jaime Rodríguez, de que por encima de cualquier otro criterio, por encima de cualquier prioridad, está la salud, que es la que regirá todas las decisiones que vayamos tomando en los próximos días. Tercero, los estados acordamos, por el bien superior de las y los ciudadanos de estas entidades, que en conjunto suman casi 30 millones de personas, no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares, y en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o herramientas virtuales,
se buscará la implementación de algún mecanismo que les permita a las niñas y niños no estar en desventaja para el acceso a los contenidos educativos. Cuarto, los estados manifestamos el desacuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno que estaban vigentes y en pleno ejercicio para el año 2020, entre ellos el Servicio Nacional del Empleo. Quinto, los estados firmantes acordamos seguir en la construcción de una ruta legal para presentar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria y los cuales no estaban previstos en sus respectivos ejercicios fiscales para el año 2020. Esos son los 5 acuerdos generales a los que hemos llegado el día de hoy. Y ahora sí, pasamos al tema de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí el orden de los que quieren preguntar. Hay compañeros de Michoacán, compañeros de Nuevo León, compañeros de Coahuila que quieren preguntar. Voy a ir alternando para que todos puedan tener el mismo trato. De Nuevo León, Daniel Reyes, del periódico El Norte. Ahí están los micrófonos, Daniel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gobernadores. Pues preguntarle si tuvieran el dato de este monto que están por pedir a la Federación que sea reintegrado a los estados, ¿cuánto sería en total si ya lo tienen cuantificado? Y si nos pudieran explicar también qué han avanzado de la ruta legal que se dijo la semana pasada que se iba a empezar a explorar para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Coordinación Fiscal. Nomás lo vamos a sumar, te digo el caso de Michoacán, 1.730 millones es lo que llevamos contabilizados, de cosas básicas, no metemos otros gastos, como por ejemplo ahí no estoy incluyendo lo que significa el recurso para el incremento salarial de doctoras y doctores, es solamente de gastos en materiales, en insumos de carácter médico, más lo de el plan alimentario para las personas en problemas de ingreso y lo otro está caminando, estamos trabajando en el tema y muy pronto les habremos de compartir ya la ruta a seguir. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, nada más darle seguimiento a la pregunta. Efectivamente se va a sumar por parte de cada uno de los estados cuántos recursos hemos ejercido extraordinarios para poder combatir la pandemia del coronavirus. Y por supuesto que se va a hacer la petición ahora formal a la Secretaría de Hacienda, la cual esperamos que sea favorable. Vale la pena aquí señalar que tuvimos una videoconferencia con el secretario de Hacienda y donde yo celebro por un lado que una cantidad muy importante de gobernadores, inclusive gobernadoras, diferentes fuerzas políticas hicieron la misma petición. Más allá de la petición, es una exigencia que regresen los recursos que fueron aportados por parte de cada uno de los estados para poder enfrentar la pandemia. Y otro tema también sumamente importante que se dio a conocer ahí, y si bien es cierto no lo tocamos el día de hoy, pero es importante señalar, es que también muchos de los estados, incluyendo Durango que está aquí presente, le señaló al secretario de Hacienda que muchos de nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para reactivar las economías, trayendo inversiones extranjeras, y que el rubro energético, en este caso la generación de energías limpias, juega un papel muy importante.
y que no estábamos de acuerdo con la decisión que llevó a cabo el gobierno federal y que esto puede impedir la inversión de más de 2,000 millones de dólares. Esto fue un planteamiento de diferentes gobernadores, que una vez más celebro que se estén uniendo criterios, planteamientos y exigencias por parte de los estados a la Federación para que rectifiquen esas decisiones que están afectando seriamente al desarrollo económico de muchos de nuestros estados. Gracias, Francisco. Jaime. Bien, en el caso de Nuevo León, pues ya lo sabes tú, ¿no? Entonces, adicional a esto, creo que vamos a requerir aproximadamente como 1,800 millones de pesos más a los que ya hemos ejercido, considerando que vamos a tener mucho mayor gente en los hospitales, por las razones que ya conocemos y que lo vimos hoy aquí. El número de contagios, y lo dijimos de una manera precisa en la reunión esta, es que vamos hacia arriba en el número de contagios. Y fue y sigue siendo un error grave abrir, lo dijimos, sin embargo lo creemos necesario. Es decir, tenemos que aprender a vivir con esto. Desde nuestro punto de vista, en el momento de posibilidad de crecimiento de los contagios, hay la necesidad de abrir ciertas áreas de la economía. Y eso nos va a traer complicaciones, evidentemente. Entonces, para eso esta reunión, que fue de carácter urgente, creo, el tema de que hoy vivimos aquí en esta reunión, el hecho de que debemos de privilegiar la salud. Por eso el costo o la inversión en el tema de salud va a crecer. Tiene que crecer porque tenemos que estar mucho más preparados. Es decir, lo que teníamos previsto de nuestra infraestructura de salud iba en base a un calendario que fue cambiado por el decreto de la Federación al aperturar la industria automotriz, la construcción y la minería. No estamos en desacuerdo de eso. Tenemos que prepararnos para ello. Entonces, ahorita mi tocayo Jaime les va a dar la explicación de el por qué tenemos eso. Entonces, la parte yo creo que sí sería bueno que le explicaras, sí, tocayo, esa parte, Jaime, el por qué vamos a necesitar, adelante, mira, para que, vamos a necesitar más recursos y evidentemente la supervisión. Imagínense, Coahuila dice, tengo 350,000 gentes que van a salir así de topetón. En Nuevo León 1,200,000, en Michoacán otro tanto, en Jalisco otro tanto. La supervisión sanitaria se nos va a crecer y entonces no tenemos el personal suficiente, hay que contratarlo. En eso no pensó la Federación. También la Secretaría de Trabajo, que en todos los estados, la Secretaría de Trabajo Federal en todos los estados debe tener 3 o 4 supervisores por estado, o 5 o 6, el que más tiene 7. Vamos a tener que suplir otra vez la responsabilidad federal. Otra vez la responsabilidad federal. Y también tenemos que contratar, evidentemente, más estructura de logística y de apoyo a las comunidades que no van, a las actividades económicas que no van a abrir, porque nos van a forzar con esta competencia de por qué es así y nosotros no. Entonces tenemos que estar preparados a ello y la Federación tiene la obligación financiera con los estados. Adelante, Tocayo. Gracias. Con su permiso, gobernadores. Bueno, comentarles de un dato de entrada que ya se mencionaba. Solo en el mes de abril, en nuestros estados, se perdieron más de 91,000 empleos. Si eso son los datos oficiales del Seguro Social, si a eso agregamos la informalidad, que también en promedio tenemos un 40%, estamos hablando de alrededor de 150,000 empleos perdidos en un solo mes, solo en el mes de abril. Por lo tanto, como ya lo decía el gobernador, se ve la necesidad de que tenemos que reactivar la economía.
Pero algo que es fundamental es que esta reactivación es en coordinación con los secretarios de salud y con la aprobación de los gobernadores. Queríamos proyectarla, pero no estaba planeado así. Fue una gráfica que ellos nos pidieron, que se les hizo muy interesante. Es esta gráfica donde tenemos las fases, se las podemos compartir de manera electrónica. Tenemos las fases donde tenemos una fase crítica, la fase original. Tenemos una serie de negocios, una parte de nuestra economía abierta, porque son industrias esenciales. Sin embargo, la fase crítica es esta primera fase. ¿Por qué? Porque apenas vamos a iniciar con la reapertura de estos negocios. Por ahí lo mencionaban los gobernadores. Fue relativamente sencillo cerrar, porque había un decreto. Aunque había muchas dudas en el decreto, sin embargo se determinó quiénes debían cerrar y quiénes debían seguir operando. Lo difícil es la reapertura. La reapertura lleva un riesgo, el riesgo de la salud. Y sabemos que va a haber un incremento. Pensar en que si vamos a mandar más de 2 millones de personas al trabajo, no va a haber incremento, sin duda que lo vamos a tener. Pero el acuerdo que tenemos con salud es que esta apertura tiene que ser en fases o en etapas. De tal manera que en cada etapa, en esta fase crítica que estaríamos arrancando sobre todos los sectores esenciales que fueron anunciados, en caso de construcción, minería y automotriz, no podemos pasar a una siguiente fase si no tenemos controlada esta fase crítica. ¿Y cuál va a ser el indicador fundamental? El sistema de salud de cada estado. No podemos colapsar el sistema de salud. Y tenemos un semáforo que menos del 40% de utilización estamos en verde. Si llegamos a un 60%, estamos en amarillo, y arriba del 60% estamos en rojo. ¿Qué significa? No se pasa de esta fase si no tenemos todo el control, si no tenemos la garantía de que no nos van a crecer los casos de las personas infectadas. Se privilegia en todo momento la salud de nuestros ciudadanos, y así se va estableciendo, y tenemos un plan que ya revisamos con los gobernadores previamente, de qué sectores y qué industria va a abrir en cada una de las fases. Lo que no tenemos es la fecha, porque esa fecha va a depender del control que tengamos en cada una de estas fases. Y algo que ustedes pueden observar en esta gráfica, que es la parte del centro, que está en color claro, se tuvo que incrementar la capacidad hospitalaria, de donde ya la teníamos. Por eso el gasto tan importante de los gobiernos, porque lo primero fue incrementar esta capacidad para poder tener el control y no saturar nuestro sistema de salud. Entonces va a ser en mucha coordinación con salud en qué momento, a partir de la próxima semana, vamos a arrancar las siguientes fases. La fase crítica sin duda inicia la próxima semana. Gracias. Y un dato que también es de Jaime, que nos lo compartía, es que hay que notar la diferencia en estos estados donde hay casi una tercera parte de la población. Tenemos defunciones 300 comparado con las más de 4,000 que hay en todo el país. Casos positivos alrededor de 3,000 comparados con los 40,000 que hay en el resto del país. Es decir, han funcionado las medidas de contención. Un error en la ruta nos puede significar un rebrote de los contagios altamente peligroso. Adicional al dato, esto es muy importante. Estos estados son los que más pruebas han hecho per cápita y nos ha permitido conocer la ruta y nos ha permitido planear nuestro sistema hospitalario. Si cometemos un solo error, nos llena los hospitales. Nuestra responsabilidad es enorme. Sin embargo, tenemos un buen equipo y un gran equipo de salud y un gran equipo económico. Entonces queremos, y aquí es lo que haremos cada gobernador en nuestras entidades, que lo estamos haciendo, también con la corresponsabilidad de las empresas, que todas ellas están dispuestos, creo que lo dijimos aquí también, todas las empresas están colaborando. Va a haber, y vamos a tener a lo mejor algunos que vamos a tener que usar mano estricta o mano dura, pero lo tendríamos que hacer. ¿Algún comentario más? Si no, pasamos con otro compañero de los medios, en este caso de Coahuila, Iván Sánchez
de Milenio Televisión y Multimedios. Buenas tardes, gobernadores. ¿Eres tú? Es que tengo la cámara ya puesta. Preguntarles, Oye, pues, que no sean codos en tu medio, que te pongan un auxiliar. Sí. ¿Qué eso se que no vienes de visualiza? Nuevo León, mano, si no, te imaginas. Perdón. Y eso de que no vienes de Nuevo León, mano. Ya sé. Preguntarles, con esta dinámica que ustedes están implementando, con los resultados que nos acaban de dar ahorita de los 300 muertes, el comparativo con otras partes del país, ¿cómo visualizan ustedes a estos estados en un mes? Y sobre todo, a raíz de la llegada de 2 gobernadores nuevos, ¿hay el ofrecimiento de otros por acercarse también con ustedes en esta misma dinámica? ¿Quién le contesta? Pues Coahuila es de Coahuila. Adelante, Miguel. Bueno, primero, dejar en claro que hemos venido trabajando ya desde hace algunas semanas. Esto tampoco restringe de que cada gobernador ha estado en comunicación con otros gobernadores de su mismo partido o con gobernadores vecinos de lo que hemos estado haciendo y de lo que ha funcionado, de las distintas estrategias que tuvimos que implementar dentro de nuestros estados a raíz de la contingencia. Era muy importante marcar una ruta dentro del plan de reapertura económica de nuestras entidades. El decreto emitido hace algunas horas por el gobierno federal nos da la razón. Hace 15 días en Tamaulipas, ahí platicamos los gobernadores que estuvimos en la reunión de la probable reapertura del sector automotriz y de lo delicado que esto representaba para el manejo de la contingencia que cada estado llevaba en ese momento. Hemos dado una contención fuerte dentro de los contagios en nuestra entidad. Hemos luchado contra la hospitalización dentro del equilibrio que debemos tener y hemos también logrado el menor número de personas en terapia intensiva, que esto también nos da un número menor de decesos. Y sí era preocupante el saber que de un día para otro se iban a decretar actividades esenciales, las cuales habíamos pedido desde hace mucho tiempo que se dieran en tiempo y forma para que todas las entidades federativas estuviéramos listas y preparadas para esto. El impacto en Coahuila no es menor. Va a haber en la calle a partir de la próxima semana, de manera paulatina y escalonada, porque así lo definimos los gobernadores, pero de entrada ya se proyectan 317,000 personas. Dentro de ellas están las que laboran en el sector automotriz, en la minería que tiene Coahuila y en la parte de la construcción. Entonces, si no hubiéramos estado preparados para esto, el lunes tendríamos nosotros el mayor de los riesgos dentro del trabajo que han estado haciendo los secretarios de salud. Entonces, por eso lo que dice Jaime, el gobernador de Nuevo León, y Jaime Guerra, el secretario de Desarrollo Económico, que en consenso con los demás secretarios tiene un origen y sobre todo tienen la razón. Salud tiene que ir de la mano con la parte económica y tenemos que ir midiendo lo que va pasando en nuestras entidades. Cada entidad tiene distinto comportamiento. Nuestra vecindad, que en el caso de los estados del noreste, si no estuviéramos de manera coordinada, tendrían distintos comportamientos. Hoy son semejantes y por ende ninguno de los gobernadores, sobre todo los que tenemos la parte automotriz y que estamos trabajando en conjunto, pudiera elaborar su propia ruta en el plan de reapertura económica, porque muchas empresas son de la parte de la misma cadena y entonces estaríamos incurriendo en contradicciones y falta de seriedad hacia las empresas que han confiado en México y en nuestros estados. Da pena, la verdad, en la forma en que se dio a conocer el decreto. Creo que es una falta de respeto para las entidades federativas.
Decir también que cada quien ponga su semáforo, bueno, pues yo dije desde un inicio que los semáforos no aplicaban en Coahuila, pero decir que cada quien puede tomar decisiones no es una directriz que en materia de salud debemos seguir todos los estados. Y con todo respeto, pues de nueva cuenta tenemos que elaborar protocolos precisos que nos permitan evitar un mayor número de contagios. Tendremos que marcar nuestros propios semáforos y tendremos que ir definiendo qué actividades vamos liberando entre todos los estados de acuerdo a nuestros usos, costumbres y distintas regiones que tenemos. Entonces, creo que esta reunión, de nueva cuenta, es una reunión enriquecedora para todos, porque venimos a plantear los aspectos globales y generales de una reapertura económica que le compete a México, no a cada entidad federativa. La reapertura económica y la decisión de poder decretar una actividad laboral o esencial, pues corresponde precisamente a una directriz fuerte de la Federación, donde todos los estados tendríamos que estar inmersos en ella y responder a la misma. Gracias, Miguel. ¿Algún comentario más de otro gobernador? Gracias. Aquí está la lista. Ahora vamos con un compañera de Michoacán, Marta Elba Torres. Muy buenas tardes. Nada más te comento, gobernador, que ya Juan de las Pitas anda en la calle, todavía no entra el plan de reactivación el 18, pero ya aquí en Morelia la gente anda en las calles y negocios ya abrieron, no esenciales, pero es entendible, ¿no?, lo que está sucediendo. Y tiene que ver con los temas que nos están planteando. No hay más que dos caminos para crecer en el caso de las empresas y de los gobiernos. Y es el caso de los gobiernos, los impuestos y la contratación de deuda. A mí me llamó la atención, Silvano, el planteamiento que hiciste ayer en la reunión de la CONAGO, la reunión virtual. Una propuesta muy atrevida, yo diría, en cuanto a modificaciones a la ley de disciplina financiera. La posibilidad de que los gobernadores, los estados, refinancien, reestructuren sus deudas a corto plazo para estar en condiciones de enfrentar todo lo que ya comenzó. ¿Cómo lo tomó el secretario de Hacienda? En el entendido de que, bueno, acaba de colocar en el mercado de dólares bonos por 6,000 millones de dólares, ¿no?, de billete verde. Entonces, puede haber oportunidad para los gobiernos de los estados, donde tengo entendido 18 de ellos tienen mayoría morena, de reestructurar sus deudas para estar en condiciones financieras de tocar todo esto que viene. Y la otra pregunta tiene que ver con la propuesta que hizo ayer Carlos Salazar, el presidente de la CCE, perdón. En esta decisión de los organismos cúpula empresariales, que después del portazo que le dieron en Palacio Nacional, ahora voltean a ver a los estados. ¿En qué condiciones los gobernadores y cualquiera de ustedes que me quiera responder? ¿Qué podrían generar alianzas o un Consejo Nacional o cómo podrían trabajar estos organismos cúpula con ustedes cuando sus requerimientos esenciales y prioritarios, lo acaba de decir el gobernador de Nuevo León, es precisamente el tema de la salud? ¿Cómo toman entonces esta propuesta de los organismos cúpula? Es todo, gobernadores. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien le quiere contestar a Marta? Yo, en el caso de la parte económica, fíjate, la mayoría de los países que están sufriendo la pandemia, los gobiernos federales están costeando los gastos de manera total. Mientras en Estados Unidos, cada ciudadano que dejó de ir a un trabajo se le dan $1,500 por mes.
nosotros estamos repartiendo despensas de mendigos 200 pesos por semana, porque no tenemos más dinero en los estados. Es una ingratitud el hecho de que estemos hablando, fíjate, en una circunstancia hoy en el que todo cambió y todo va a cambiar. Menos empleos, menos ingresos para los gobiernos, y eso no es lo que nos preocupa. Nos preocupa que esos que ya tenían un empleo y que lo van a perder, no tengan una condición de hacia dónde voltear, y la federación esté diciendo, no me quiero endeudar, pero los estados sí se deben de endeudar. O sea, ¿cómo? Por eso hablamos de una nueva ley de coordinación fiscal. Por eso hablamos de una nueva normalidad, no solamente en lo que viene el lunes o martes o la siguiente semana. Aún con el cambio de la ley de disciplina financiera, los estados estamos out, en un centralismo aberrante, que lo que va a pasar es que nuestros ciudadanos, o sea, no estamos hablando de tener más dinero nosotros, el gobierno, para gastarlo nosotros a nuestro antojo o a nuestra decisión, no, es en Nuevo León o en Coahuila, o en Tamaulipas o en Colima o en Durango o en Jalisco, pues las circunstancias son diferentes y el gobierno federal sigue con sus planes nacionales. La propia ley por sí no nos da ninguna posibilidad porque pues los bancos tampoco van a tener dinero para prestar. O sea, ¿de qué sirve tener la posibilidad de conseguir financiamiento si el banco te va a decir, oye, ¿qué tienes para garantizarme? Si la única garantía que tienen los estados es las participaciones federales y estas van en caída. El secretario de Hacienda dijo, les vamos a compensar las participaciones. Pues es dinero de los estados, no es dinero de la federación. Es dinero que hemos ido ahorrando por años en un fondo que se llama Fondo de Estabilización para apoyar cuando se bajen las participaciones. O sea, no es que nos esté dando la federación nada, es aquí creo que hay un concepto en el que cuando se privilegia la salud, que es lo que estamos haciendo nosotros, tú dijiste ahorita aquí en Morelia, ¿no? Sucede en todo el país. La gente hasta que no vea muertos en la plaza se va a meter a su casa. Punto. Y muchos que no creen, hasta que no estén ahí en la puerta de un hospital que no haya respirador y que no tengamos un médico que lo quiera atender, entonces va a reaccionar. Creo que vamos hacia allá. Desde mi punto de vista y en lo que yo veo en la calle, la inconsciencia nos puede llevar a un caos mayor. Y tenemos que llamar a la sociedad a eso. El hecho de abrir industrias el lunes, algunas, pues vamos a probar, ¿no? No tenemos esas experiencias. Le pasó a Italia, a España y nos está pasando a nosotros. Es quizás nuestra raza. Aquí adoramos la muerte, ¿no? Le damos culto, le hacemos bulla, le cantamos canciones, pero cuando ya la vemos ahí en cerquita, hijo de la chingada, nos da un miedo de la tostada. Entonces tenemos hoy nuestra preocupación y creo que los gobernadores, al igual que yo, nos reunimos precisamente a debatir para poder encontrar soluciones en conjunto, utilizando la capacidad de los expertos que nos digan qué hacer. Ya nos dijeron qué hacer. Los expertos que están aquí con nosotros nos dijeron que abramos siempre y cuando existan protocolos. Ese protocolo nos va a hacer gastar dinero que no tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener que ampliar el servicio de hospitalario adicional para poder cubrir esta gente que regresa al empleo y que no queremos que vaya a tener un riesgo de salud, estar preparados para ellos. Entonces, por sí, conclusión, pues yo creo que ninguno de nuestros estados tiene capacidad de deuda ya. Aunque se cambie la ley de disciplina financiera, ni el Oxxo nos va a prestar para un 6 de tecates, amiga. Esa es la realidad. ¿Está bien? Sí, ahorita. Marta, pues comentarte que pues muchos de nosotros hemos tenido que reencauzar nuestros presupuestos para poder enfrentar a la pandemia, al coronavirus.
Ya se habló aquí de montos muy altos de recursos que se han tenido que aplicar. Pero sin embargo, paralelo a ellos, no solamente reencauzar los recursos, sino cancelar muchos de los proyectos estatales que teníamos, que eran para beneficio de los sectores productivos de la misma ciudadanía, para mejorar las condiciones de vida y hacer nuestros estados más competitivos. Pero sin embargo, no vemos lo mismo por parte de la Federación. Todos esos proyectos que se tienen por parte de la Federación, ellos los continúan cuando ha habido ya peticiones formales por parte del Consejo Coordinador Empresarial y de diferentes sectores productivos que rectifiquen, que si no quieren no los cancelen, pero que los pospongan, que le den prioridad precisamente a poder enfrentar la pandemia y sobre todo poder reactivar la economía. Se hablan de que han destinado miles de millones de pesos en políticas públicas para apoyar a la micro y pequeña empresa. Sin embargo, no ha habido transparencia al respecto. Hablamos de esos 25,000 pesos que han otorgado, que quisiéramos saber muchos de los estados, y es uno de los temas que abundamos precisamente en la videoconferencia con el secretario de Hacienda, que queremos saber dónde están aterrizando esos recursos para que no exista duplicidad de programas por parte de los estados y por parte de la Federación. Y al día de hoy no hemos tenido respuesta al respecto. Y por otro lado, que pareciera ser que es una salida para ellos, porque la propuesta no solamente la hizo el gobernador de Michoacán, sino ya es una propuesta que había hecho anteriormente un legislador o los legisladores de Morena, de hacer modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera para hacerla más flexible, con el propósito de que los estados pudieran adquirir deuda y enfrentar los problemas que estamos teniendo hoy en día, mismos que deberían ser resueltos por la Federación y que somos nosotros los que estamos haciendo lo propio. Y por último, ya lo mencionó aquí el gobernador de Nuevo León, pero sí vale la pena recalcarlo, el Fondo de Estabilización, de acuerdo a los datos que nos da el secretario de Hacienda, siempre y cuando los puedan potencializar, nos estaría alcanzando solamente para el primer trimestre del 2021. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? No están alentando los proyectos productivos, no están alentando la inversión extranjera, están frenando muchos de los proyectos, como vimos el de Constellation Brand y los proyectos eólicos que se tienen en estos estados. No vemos ninguna lucecita, ni siquiera en el fondo del camino, que genere certidumbre y confianza para que llegue la inversión a nuestros estados. Y peor aún, aquellos fondos que se tenían, inclusive fideicomisos, que tenían el propósito de hacer a nuestros estados más competitivos, como el Fondo Aduanero y el Fondo de Puertos, fue eliminado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si lo que necesitamos es inversión, ¿cómo vamos a ser competitivos si ya se llevaron esos fondos para modernizar los puertos de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Altamira, entre muchos otros, y los puertos de entrada, en este caso las aduanas de este país, porque esos fondos también ya se los llevaron? ¿Para qué? Pues seguramente para los programas sociales. ¿Cuáles? Pues eso es lo que quisiéramos saber, dónde se están aplicando y cómo se están aplicando y si realmente van a cumplir el propósito y el espíritu de que es realmente ayudar a la gente que menos tiene. Gracias, Pancho. Solo te agrego, Martita, de lo que yo le dije ayer al secretario, por cierto, pues no me contestó. ¿Ya te habló? Digo. No me ha hablado. La única que me contestó es que le dije que a mí el Congreso me había autorizado la reestructura de la deuda de largo plazo y que llevo semanas buscando al director de Banobras y que no contesta ni el teléfono. Me contestan su asistente o su oficina que se va a reportar. No sé si es el año que entra o qué, pero a ver, no le cuesta nada
nada más que tiene que firmar para que podamos nosotros, continuar con el proceso de reestructura de la deuda para quitarnos presión de intereses y poder liberar liquidez. Bueno, ni eso, siquiera, cosas que ya hicimos nosotros, ni eso quieren ayudar. Pero además al secretario le propuse que nos ayudaran a diferir los intereses de las deudas para que durante la parte más crítica los estados liberemos flujo y con un periodo de gracia para luego reiniciar el pago de los intereses. No me contestó nada. También le pedimos que lo que ya dijeron aquí los compañeros de los gastos extras que hemos tenido que hacer para hacerle frente a lo que ellos no le han hecho frente. Y pues dijo que eso no le tocaba a él, que porque eso era un fideicomiso que tenía el INSABI, pero que iban a ver. Tú sabes que el fondo que tenía salud para crisis, pues creo que ya se lo acabaron con las decisiones que han estado tomando, por cierto, muy erráticas. El tema de este fondo de estabilización, que en lugar de que no lo manden trimestral, no lo manden mensual para poder… pero es dinero nuestro, no es dinero del gobierno federal, es el ahorro del que habla Jaime, es decir, te van descontando por años para ir haciendo un fondo ante una crisis. Bueno, ese es dinero nuestro, no es nada que le esté poniendo la federación, simplemente que le den mayor flujo, que por cierto es poco y se va a acabar. El otro tema que también se propuso es que ustedes saben que yo tuve la experiencia reciente de pedir adelanto de participaciones, aquí lo hemos platicado con ustedes. Bueno, te adelantan participaciones, que es también lo que te va a tocar durante el ejercicio fiscal, pero te lo descuentan automáticamente en un calendario que ellos hacen y luego te aplican unos intereses leoninos. Entonces les propuse que se amplíe el margen hasta 24 meses y que no nos cobren intereses, caramba. Tampoco me contestó nada. Hizo alguna referencia al tema de la coordinación de la ley de disciplina financiera, pero en el fondo lo que nos dijo que no se podía, porque hacer una reforma constitucional ahorita era muy difícil, pues es que eso lo llevaron a la Constitución, además de la ley de disciplina financiera, entonces muy difícil. Pero cuando a ellos les interesa algo, sí lo hacen rápido, como el decreto que emitieron para reglamentar la Constitución y mandar el Ejército y la Marina a las calles. Esa es una cosa muy absurda, que por cierto, y lo decía Pancho hace un rato, nosotros tenemos un profundo reconocimiento y respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Pero esto que hizo el presidente con un decreto, querer reglamentar la Constitución, es algo indebido, por decirlo de manera muy decente. Entonces, algunos no vamos a quedarnos a brazos cruzados, porque eso es otra vez cargarle al ejército la responsabilidad, una tarea que es de los gobiernos civiles en el tema de la seguridad pública. Entonces, de esto no hubo ninguna respuesta. Te digo que de todos esos puntos que le planteé, el único, otro que le propuse fue modifiquen las reglas de la reserva del Fondo de Desastres Naturales para que también lo podamos usar en una crisis sanitaria. Tampoco me contestó nada. ¿A lo mejor ya se lo gastaron? A lo mejor ya también se lo gastaron, ya ves que les encanta repartir. Chan. Listo. Listo. Ahora vamos a continuar con un compañero de Coahuila, Juan Andrés Martínez, de Televisa México. ¿Quién será? Ahí va. Los gobernadores, ya sabemos que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas reinician actividades este lunes, tanto el sector automotriz como otros dependencias. Queríamos saber Durango y Colima, ¿qué es lo que va a pasar? Si también van a reactivarse o van a esperar a la decisión del gobierno federal. Muy buenas tardes. Pachurrele, güerito. Ahí está. No, ya lo apagaste. Gracias. Muy buenas tardes. A ver,
Durango, en la parte de la cadena de la proveeduría, en la parte automotriz, tenemos cerca de 50,000 trabajadores y obviamente que son productos que son parte de esa cadena que se requiere para la producción, para la industria automotriz, y la decisión que hemos tomado es, en coordinación con las demás entidades, con lo que aquí se presentó por parte de los secretarios de Desarrollo Económico, hemos estado trabajando en protocolos que nos permitirá que puedan operar aquellas empresas que cumplan con todos estos protocolos. El tema más importante es cuidar la salud y la vida de la población, pero estamos conscientes de que se tiene que reactivar la actividad económica, pero esta tiene que ser de manera gradual. Entonces, sí estamos en esa disposición también, o sea, de apoyar este esquema de apertura de manera gradual, no solo en el tema del ramo automotriz, sino en el ramo minero. Durango es el cuarto estado con mayor volumen de extracción de minerales y de volumen de ventas, y obviamente también en la industria de la construcción. Habremos de estar verificando primero los protocolos y vamos a dar a conocer estos protocolos para que nadie se llame sorprendido, que sepa exactamente cuál es el compromiso que tiene que asumir cada empresa para que se le pueda permitir que elaboren. Y hay que estar conscientes que a partir de la próxima semana pues se nos puede venir un problema mayor en el tema de salud, porque primero todos los movimientos que ha habido desde el Día de la Madre, ahora el Día del Maestro, o sea, esa movilidad en la calle sumada a la que se va a empezar a generar por las personas que van a salir a trabajar, que en el caso de la industria automotriz pues sería posiblemente la que pudiese a partir de la próxima semana ya realizar algunas actividades. Pero primero nosotros lo que queremos es que demuestren que sí están cumpliendo con todos estos protocolos. Entonces, si lo hacen, estaremos en condiciones de apoyarlos. Y también es importante comentar que, como en el decreto que se publicó, se elimina prácticamente el programa de sana distancia a partir del 1 de junio. Entonces, creo que a partir de ese momento viene todavía un mayor relajamiento de la movilidad de la sociedad. Si hoy en día, como bien lo comentaba aquí la reportera Marta, que hay gente en las calles, así lo tenemos en todos lados, pero a partir de que se diga ya que no hay necesidad de conservar la sana distancia, pues ese es un mensaje para que la gente salga con mayor libertad a la calle. Entonces, habrá que estar muy atentos a lo que va a suceder. Yo diría, la parte difícil en materia de salud está por llegar. O sea, la parte más crítica no la hemos vivido lamentablemente todavía. O sea, creo que lo más difícil está por venir. Así es que, pero en el caso concreto si nos vamos a adherir a que la industria relacionada con la parte automotriz pueda realizar ya actividades en los próximos días, sí lo vamos a hacer. Gracias. En el caso de Colima, compartiendo muchas de las reflexiones que hace el gobernador de Durango, diría lo siguiente. En primer lugar, también tenemos claro que en este binomio entre la economía y la salud, lo primero y lo más importante es la salud y la vida de la gente. Las actividades esenciales siguen trabajando, las no esenciales están en análisis. Estamos analizando un modelo donde hay varias variables, valga la redundancia, como exposición, concentración, esencialidad, valor agregado, para determinar la gradualidad, es decir, qué giros de la actividad económica van a abrir primero y cuáles después. Y, por supuesto, también la elaboración de protocolos. Solamente podrán abrir giros que ya tengan un protocolo y que se comprometan a cumplirlo. Ahí vigilaremos que se esté cumpliendo con el protocolo. Ha habido reuniones sectoriales, son no presenciales, estamos hablando pues primero con grupos de empresarios de todo el estado del sector privado, primario, secundario y terciario, para entender
cuál es la problemática y escuchar ideas, propuestas. Y con mucha satisfacción veo que en el sector empresarial, de manera muy generalizada, la prioridad también sigue siendo la salud, y los propios empresarios así lo han manifestado. Estamos lejos del pico también en Colima, la parte más grave no la hemos visto, tenemos un poco más de 60 casos, incluyendo los externos positivos, y solamente tenemos 8 defunciones. La parte compleja no la hemos visto, y pues queremos cuidar nuestro sistema de salud, que no se vaya a colapsar, y en ese sentido pues estamos trabajando con esa prioridad. Ya empezaron las reflexiones de cómo hacer la apertura, pero no tenemos todavía fechas definidas. Gracias, Nacho. Juan Pacheco, de Michoacán. En realidad es Juan Colorado, nomás que… Buenas tardes. No les quise decir que él era para que… Aquí estoy. Era sorpresa. Pues ya van dos meses de contingencia prácticamente. Evidentemente los estados no han podido recaudar lo que se está previendo. Es más, de hecho, creo que suspendieron el tema de la recaudación, gastos extraordinarios. A mí me gustaría saber si a estas alturas ya se podría técnicamente declarar un tema de quiebre financiero en las finanzas estatales. No sé, ustedes son los que traen sus números internos, saben sus complicaciones, y qué tanta voluntad ven en el secretario de Hacienda para el regreso de estos recursos extraordinarios que han costado a lo largo de la contingencia, sobre todo pues cuando al inicio de esta sesión, gobernador, usted señalaba que la reunión del miércoles, la determinación del miércoles, vuelve a dejar en orfandad prácticamente a los estados. Eso por un lado, y por el otro, pues es evidente que el tema de la pandemia se mantiene, más bien el país se mantiene, la pandemia está en un terreno político con lo de la pandemia, y ello ha dado como pie pues el surgimiento de nuevos liderazgos. A mí me gustaría saber qué va a pasar con este grupo de gobernadores una vez que pase la pandemia. ¿Se van a seguir reuniendo? ¿Cuál va a ser el futuro de ustedes? ¿Si va a haber un paralelismo con AGO? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro de eso? Y si hay la invitación o el interés de otros gobernadores a sumarse a este grupo. Hasta divinos quieres que seamos, cabrón. Pues no sabemos qué va a pasar. Para empezar, la pandemia no se va a acabar pronto. El virus llegó para quedarse. A lo mejor logramos acotar la dimensión de los efectos de la crisis, pero hay proyecciones que identifican 3 años. Hace rato uno de los expositores nos daba una ruta porque se ha dicho pues que esta crisis de salud tiene proporciones como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en las grandes epidemias que ha habido en la historia. Y en la depresión del 29, la economía empezó a repuntar como a partir del 33, es decir, 4 años después, pero realmente a estabilizarse después del 40. Es decir, se lleva mucho tiempo, digamos, reconstruir o rehacer los efectos de la crisis sanitaria. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en el tema para ver cómo salvamos vidas en nuestros estados. La conferencia virtual, entendemos, por lo menos para mí queda claro que es una medida de mitigación del secretario de Hacienda, es decir, los voy a atender para que no digan que no los atiendo, pero en realidad para lo que resultó bueno el secretario de Hacienda es para dar conferencias magistrales, porque de las casi 2 horas que estuvimos en la conferencia virtual, él se chutó más de 1 hora dándonos un panorama del mundo, de las tendencias en el mundo y de los efectos que ha tenido en China, en India, en Europa, pero las cosas que íbamos no hubo literalmente nada. Nos resultó una mojarra enjabonada el secretario. Nunca pudimos centrar el tema que queríamos. Nos estamos asfixiando los estados. Para lo que decía ahorita Juan, pues mucho no solamente no estamos recaudando,
sino que estamos dando estímulos, le estamos ayudando a la gente, a las pequeñas y medianas empresas, a que no paguen impuestos. Y aparte hay que apoyar un sector muy amplio de personas con alimentación que van a estar, pues que están ya en una situación muy crítica. Entonces, nosotros ya hicimos una propuesta, aquí se las mostraba hace un momento, es una agenda que se denomina salud, reactivación económica y atención a la pobreza, porque por lo menos los pronósticos son muy tristes de que los que habían logrado salir de la pobreza, nos vamos a regresar. Es decir, 10 millones más de pobres. Cálculos conservadores dicen que nos vamos a regresar una década en lo que habíamos avanzado en el combate a la pobreza, pero en la práctica, quién sabe qué vaya a resultar. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando. Luego hay muchas interpretaciones. No nos juntamos para hacer bloque y estar en contra de algo o de alguien, sino para ayudarnos y encontrar soluciones. Y si el gobierno federal se dejara, le ayudaríamos también a trazar la ruta. Pero pues no hay interés, andan en otra cosa. Y yo creo que vamos a tener que juntarnos, por lo que decía también Marta, con el sector empresarial para ver cómo desde los estados hacemos un planteamiento que nos permita mantener en pie a nuestras entidades y al país ante los escenarios tan oscuros que se ven venir. ¿Alguien que quisiera...? Sí, nada más para pues recalcar que seguiremos resistiendo. Eso es parte de nuestro eslogan. Resistir en unidad es nuestra mayor fortaleza. Hemos aprendido mucho de cada uno de nosotros, las políticas públicas que se han implementado en materia de salud, que han dado resultados muy favorables en nuestros estados. Pero lo que sí les puedo anticipar es que nunca vamos a pedir nada que por ley y por derecho no le corresponda a nuestros estados. No vamos a seguir permitiendo que el gobierno central esté tomando decisiones que afectan a nuestros estados. Es por eso que este tipo de reuniones, como acertadamente lo dice el gobernador, no tiene un fin específico de estar en contra de alguien, sino que estamos a favor de nuestros estados para garantizar y que se cuide la soberanía de los estados libres y soberanos que cada uno de nosotros representamos, y no seguir permitiendo más abusos por parte del gobierno central, que de alguna manera ha sido muy hostil hacia los estados. Yo les puedo decir que vamos a seguir utilizando todos los instrumentos políticos que tenemos a nuestro alcance, porque es parte de nuestra esencia, el diálogo, el llegar a acuerdos, pero sin embargo tendremos que utilizar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, también legales, para poder garantizar, sacar adelante a nuestros estados. Gracias. Continuamos con Oneida de Nuevo León, Dominio Radio. Buenas tardes, gobernadores. Se había mencionado anteriormente que habría un monitoreo mediante calendario con las autoridades de Texas. Preguntarles si alguna de esas estrategias que está tomando Estados Unidos va a ser ahora aplicado en esta reactivación económica, cómo están los resultados de este país, y también en el tema de movilidad respecto al transporte, si ya se analiza cómo se va a llevar a cabo este tema con la reapertura. Gracias, hija. El caso de Nuevo León. Ahí estás. Texas no le ha resultado el tema de la apertura. Tiene contagios muchos.
y va a tener que regresarse a un estado original. Y nosotros tenemos esa preocupación, viendo los datos de Texas. Por eso nos reunimos hoy con esta agenda, la diversificamos para poder ver también nosotros datos y estadísticas. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. El protocolo de cada estado lo daremos a conocer nosotros, en el caso de Nuevo León mañana, porque es un trabajo que han hecho los secretarios de Economía junto con los secretarios de Salud y son homologados, ese fue el acuerdo de hoy, vamos a homologar esos protocolos para que no nos suceda lo que sucede en otras partes del país, que por la presión económica abrieron sin los protocolos adecuados y evidentemente hoy traen colapsos desde el punto de vista de salud. Entonces, el tema del contagio también puede ser el transporte. Y ningún estado, en ninguna parte del país, tiene el suficiente transporte público. Tenemos un déficit fuerte, muy fuerte en eso, porque también desde el punto de vista político nadie quiere incrementar tarifas, ni yo, para incluirlo. Y el usuario pues no quiere que le suban las tarifas, entonces prefiere ir amontonado que tener más camiones. Y es evidentemente también por los salarios, no estoy diciendo que lo quieran hacer por gusto, es el salario. Y entonces nosotros en este protocolo incluimos el tema del transporte. Va incluido el tema del transporte, lo están ellos trabajando. Y para no adelantar vísperas, mañana en el caso de Nuevo León, no sé, el resto de los estados, nosotros daremos a conocer estos protocolos que tienen que ver también con restricciones de transporte. El hecho de que abramos, nosotros tenemos en el caso de Nuevo León cerca de 200,000 personas que saldrán a la calle a partir de lunes y tendremos que ordenar ese tema en conjunto con las empresas, con los negocios, las empresas automotrices y las empresas constructoras o desarrolladoras de vivienda, de tal forma que no se nos vaya a complicar, porque de nada sirve que abran si sus trabajadores se van a contagiar, vamos a tener que cerrarles la empresa. Y otra vez regresaríamos a ese círculo de inicio. Entonces, hay protocolos y habrá protocolos. No abriremos nada más porque el decreto dice ábrase. Cada estado tenemos una particularidad de nuestras condiciones. Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Jalisco, todos tenemos, Durango, condiciones diferentes en el tema del transporte. Y es ahí donde estamos trabajando también con la gente que sabe y que la entiende. Así será, creo que en todos los estados. Entonces no debemos de arriesgar a nadie, ni a la empresa ni al trabajador. Depende de cómo las empresas vamos a moverlos. Vamos a verlo hasta... Ya lo están trabajando el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Esto lo estamos trabajando desde hace tiempo, no es para mañana porque salió el decreto. Ya traemos una ruta y un calendario, pero tenemos que ver dónde viven esos trabajadores, dónde están las empresas automotrices que van a abrir, dónde estará el desarrollo de la construcción, y en base a eso modificaremos inclusive algunas rutas si es necesario. ¿Algún comentario más a los gobernadores? El último que tengo yo aquí en la lista, de Michoacán, Arturo Molina de la Voz de Michoacán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy concreto, gobernadores. En el tema financiero, ustedes plantean pues la reforma, la convención hacendaria, pero desde los Palacio Nacional pues se ve un discurso bastante ríspido en torno al manejo que se le da a los recursos en los gobiernos estatales y municipales. En caso de que no se concrete esta convención hacendaria y que no se concrete una reforma a la ley de coordinación fiscal, ¿cuál sería la ruta que estarían emprendiendo ustedes como mandatarios y si buscarían también agregar a esta coalición de gobernadores, si podríamos llamarla así, a otras entidades federativas? Gracias. ¿Tú? Pancho. Aquí estamos reunidos con la intención de llegar a acuerdos, pero sobre todo soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Y hemos hecho extensa la invitación
a todo aquel gobierno estatal que quiera sumarse a las acciones que estamos llevando a cabo. Definitivamente que estaremos haciendo la ruta, como hace un momento lo mencioné, de tener el diálogo y agotar todas las instancias diplomáticas y políticas que tenemos que llevar a cabo con la Federación. Pero si tenemos que llegar a la ruta legal, lo vamos a hacer. Algunos de nosotros sí lo vamos a hacer. Este es un tema viejo, pero muy vigente y muy presente. La ley de coordinación fiscal en turno tiene más de 40 años. Creo que era presidente López Portillo cuando se promulgó esa ley. Y es importante precisar que ese mecanismo de coordinación fiscal es un acuerdo de voluntades, porque no tiene asidero constitucional. Entonces, ¿qué sucede en los hechos? Que hay un centralismo hacendario terrible. Centralismo hacendario, monopolio de los impuestos. A los estados y municipios no nos dejan prácticamente nada. Los municipios lo único, digamos, más o menos importante que tienen para recaudar es el predial. Lo demás son borrachos en barandilla y párenle de contar. Es decir, no hay margen. Y los estados andamos haciendo malabares para poder tener mayor recaudación. La recaudación la hace el gobierno federal. Y a la hora de distribuir el dinero, no hay una distribución equitativa de la hacienda pública y una altísima discrecionalidad de a dónde se van los fondos. Por ejemplo, a Michoacán en participaciones le tocan más o menos 19,000 millones de pesos. Eso fue lo que nos tocó en el 2019. Por aportaciones se compensaba un poco, sobre todo en los programas concurrentes, pero se han ido cancelando y cancelando y cancelando, que se quedan solo algunos, como es el caso, y eso ahí a jalones, el caso de la nómina de maestros y el caso de nómina de salud, por citar, y seguridad pública, que realmente lo que le dan a los estados es una cosa muy pequeña. Yo he sido de los estados, bueno, en el caso de Michoacán, de los estados que más hemos crecido, digamos, y recibido de ese fondo de aportaciones a la seguridad, y este año que transcurre nos tocaron 217 millones. O sea, ¿qué vas a hacer con 217 millones ante un asunto tan complejo de seguridad? Bueno, entonces, esto tiene que revisarse porque no hay equidad en la distribución de la hacienda pública y en consecuencia lo que ha dejado estos 40 años de este centralismo hacendario y fiscal, desigualdades, pobreza y marginación. Entonces es realmente contradictorio que no se quiera, que no haya eco de ese tema. Porque no queremos quitarle a la Federación lo que lo toque, pero se le han dado muchas obligaciones a estados y municipios que no van acompañados de los recursos correspondientes. Entonces, sí vamos a hacer uso de lo que esté a nuestro alcance. Primero, buscaremos que esto sea pues un esquema de negociación y de acuerdo, porque de eso se trata. Así nació la ley, de acuerdo, de voluntades. Pero si eso no se da, pues hay que hacer uso de los instrumentos legales al alcance para que esto suceda. Si no, estamos en una situación muy crítica. Nosotros le pedimos dinero al secretario de Hacienda para cosas básicas, para materiales de curación, para medicamentos. Ayer marcharon aquí las mamás y los papás de los niños con cáncer, porque primero, por el desorden que traen, no compraron los medicamentos a tiempo. Y ahora que se requieren con urgencia, no hay. Pues además el dinero lo tienen ellos.
Pero apenas un día anterior o 3 días anteriores, el secretario en una entrevista con El Economista, creo, El Financiero, dijo que en 2 semanas arranca el Tren Maya. Ah, para eso sí hay dinero, ¿no? La gente se está muriendo y no hay para comprar medicamentos. Pero para el Tren Maya y para Dos Bocas, que es estar echando dinero literal al hoyo, en el caso de Dos Bocas. Bueno, que no hay razonamiento, no hay manera de sensibilizar, que es un absurdo en este momento, bueno, y ya a estas alturas, estar invirtiendo en los energéticos de origen fósil, cuando la tendencia son las energías limpias, pero ahí ni siquiera se les autoriza para que inviertan o que avancen los proyectos de generación de energía en Nuevo León, en Durango, en el norte principalmente. Ahí no, pero sí estamos metiendo cientos de miles de millones de pesos en una refinería porque a alguien le gustó que hay que hacer una refinería. Caramba, bueno. Personas que realmente no tienen acceso a las tecnologías de la información. Como madre de familia nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. Sí. Incluso el contacto con los maestros ha sido complicado. ¿Están previendo todos esos escenarios y cuáles serían las indicaciones que se van a dar a los padres de familia para coadyuvar en este proceso? Porque no están muy claras, por lo menos de los maestros hacia los padres de familia, no hay claridad sobre cómo se va a concluir el año. Vamos a precisar muy bien los protocolos, cada quien en sus entidades, en función de sus características. En el caso nuestro ya empezamos haciendo una serie de manuales y por región, o sea, si es la región indígena, si es la región Tierra Caliente, para que aquellas familias que no tienen acceso a plataformas o a televisión o a computadora no queden en desventaja en el tema de la enseñanza. Imagínense, no es lo mismo una comunidad alejada, sin acceso a las tecnologías, pues que una colonia de Morelia. Entonces, vamos a, justo es lo que dice el acuerdo, lo vamos a trabajar así para que no se nos rezaguen los niños, pero vamos a dar a conocer puntualmente los protocolos. Luego platicamos de esos asuntos. Ahorita ya queremos agradecerles porque estaba el acuerdo. También aquí nos llega también nuestro compañero Enrico Alfaro, que no pudo llegar por un tema de agenda, pero también está de acuerdo en la solicitud a Hacienda para que haya resarcimiento de los gastos extraordinarios que hemos tenido que hacer por COVID-19. Muchas gracias a todas y a todos. Les pedimos a los gobernadores fueran tan amables de permanecer en sus lugares un momento. Se llevará a cabo la fotografía oficial de esta reunión interestatal COVID-19.